que estamos viendo el método denominado método de las fuerzas. Es un método aplicado al análisis de estructuras hiperestáticas. La clase anterior ya habíamos realizado una introducción a el método de las fuerzas, donde habíamos planteado los conceptos básicos, como por ejemplo el grado hiperestático total de una estructura, el cual vimos que es igual a la suma del grado hiperestático externo y el grado hiperestático interno. Entonces, sobre esa base, continuamos con el desarrollo de la clase. Sin embargo, vamos a realizar un pequeño repaso de lo que hemos visto la última clase. Repito, estamos viendo el método de las fuerzas. A este método también se le denomina método de las flexibilidades. Y es un método que se utiliza exclusivamente para analizar estructuras hiperestáticas. Pues bien, realicemos un pequeño repaso de los conceptos que hemos planteado en la última clase. Supongamos tener un pórtico plano como el que acabo de mostrar en la pantalla. Cuando aplicamos el método de las fuerzas, lo primero que tenemos que realizar es determinar el grado hiperestático total de la estructura. Y para determinar el grado hiperestático total, previamente debo determinar el grado hiperestático externo y el grado hiperestático interno. Por lo tanto, para el pórtico que acabo de plantear, determinemos lo mencionado. Pues bien, el grado hiperestático externo, recordarán ustedes que se determina aplicando la siguiente expresión matemática. Primeramente, determinamos el número de reacciones en los apoyos de la estructura. En este caso son 9. Ya que la estructura planteada en cuanto a sus apoyos, presenta 3 apoyos. Un apoyo empotrado en el nudo A, otro apoyo empotrado en el nudo J y finalmente otro apoyo empotrado en el nudo K. 3 apoyos empotrados. Y bueno, la estructura planteada es un pórtico plano. En tal sentido, en cada apoyo empotrado vamos a tener 3 reacciones. 3 reacciones. Multiplicado por los 3 apoyos empotrados, pues el número de reacciones en los apoyos es 9. Bien, a continuación debo determinar el número de ecuaciones de la estática. Pues bien, para este pórtico plano
Observando la configuración geométrica del pórtico planteado y de los conectores que este pórtico muestra, pues el número de ecuaciones de la estática son 4. 3 son las fundamentales y de todas las articulaciones que presenta este pórtico, hay una, tan solamente una, que me ha de permitir obtener una ecuación adicional de la estática. Esa articulación es la que está en el nudo B. Las otras articulaciones no me sirven, no me ayudan a plantearme una ecuación adicional de la estática. Bueno, por esta última vez hay un alumno que acaba de llegar tarde y lo vamos a recibir. De aquí en adelante ya no. Recuerden que nos hemos planteado una tolerancia máxima de 15 minutos. Bien, proseguimos entonces. Número de reacciones en los apoyos 9, número de ecuaciones de la estática, como les iba expresando, es 4. Bueno, hay uno más. Oh, se fue. Carla Alejandra abandonó. Bueno, parece que no hay seriedad en esto, entonces eso me obliga a anotar eso. Hay una alumna que se ha retirado y lo voy a... Disculpa, es que yo había entrado con esa cuenta, no me di cuenta que estaba otra cuenta en mi computadora, así que volví a ingresar ya con mi cuenta y esa la retiré. Bueno, bien por la aclaración, porque le iba a quitar puntos. Ya tengo mi lista a la mano, así que démosle la importancia que corresponde a las clases en nuestra universidad, ¿no? Bien, prosiguiendo nuevamente a este pórtico plano, el número de ecuaciones de la estática son 4, por lo tanto, el grado hiperestático externo, que es el número de reacciones en los apoyos, menos el número de ecuaciones de la estática, 9 menos 4, es 5. Pues bien, este valor numérico, 5, me indica que para la resolución, bueno, alguien más se retiró. Bueno, Flores Ramírez Naila. Ingeniero. Bien. Vamos a hacer lo siguiente, jóvenes. Ingeniero. Sí, le escucho. Buen día. Buen día. Ingeniero, a veces sucede que yo ahorita estoy con Wi-Fi. Cuando uno está con datos móviles, la señal lo hace sacar. Yo también, ingeniero, en una clase y un examen, se va la señal, ingeniero, y uno sale. No sé si sucederá eso, ¿no? Pero a veces eso ha pasado, bueno, ingeniero, en mi caso. Le comento que la primera vez que escucho ese comentario, ¿no? En cuanto a clases virtuales se refiere, yo he pasado clases virtuales desde el año, desde la pandemia, ¿no? Y nunca he tenido, digamos, ese tipo de observaciones. De todas maneras, jóvenes, vamos a hacer lo siguiente. A los alumnos que están llegando tarde, ya, les recuerdo que nos hemos planteado una tolerancia máxima de 15 minutos. Entonces, para no perjudicar la clase, pues si ya pasó las 7:15, pues mejor no llamen, no ingresen porque no los voy a recibir, ¿no?
Parece que no me entendieron la recomendación que le hice en la clase anterior. Es que así no vamos a poder pasar clases. Si las clases fuesen presenciales, pues no hay ningún problema, ¿no? Bueno, empecemos de nuevo otra vez. Bien, significa, el grado hiperestático externo en este caso ha salido 5. Significa que para la resolución de este pórtico hiperestático voy a manejar 5 incógnitas hiperestáticas externas. ¿Cuáles son esas 5 incógnitas hiperestáticas externas? Pues bien, de las 9 reacciones que aparecen en los apoyos de esta estructura, de las 9 reacciones que aparecen, a 5 de ellas yo las tengo que elegir como las incógnitas hiperestáticas externas. Por simplicidad en los cálculos, se recomienda elegir de preferencia a los momentos flectores. Pues bien, voy a tener 5 incógnitas hiperestáticas y que las tengo que identificar con X1, X2, X3, X4, X5. Bueno, ¿cuál es X1? Ahí está. Estoy eligiendo el momento en A como X1. X2, el momento en J. X3, el momento en K. Y listo, se agotaron los momentos. Y ahora, X4, elijo como incógnita hiperestática X4 a la reacción horizontal en el nudo J y finalmente, como X5, a la reacción horizontal en el nudo K. Esas han de ser mis 5 incógnitas hiperestáticas externas. Bien, prosiguiendo. A continuación, podemos observar que la estructura planteada no es una estructura totalmente abierta. Presenta partes que se encuentran cerradas. Por lo tanto, en este caso, amerita determinar el grado hiperestático interno. Amerita determinar el grado hiperestático interno. Resulta que, como la estructura en parte se encuentra cerrada, para poderla analizar, la tenemos que abrir. Y para abrir, simplemente tenemos que efectuar algunos cortes en algunas barras de la estructura planteada. En este caso, para abrir el marco que está formado por los nudos FG, HI, este marco, pues bien, voy a hacer un corte a la barra HI. Me conviene cortar a la barra HI, ya que, como ustedes podrán ver, la barra HI es una biela. Y las bielas llevan como esfuerzo interno tan solamente el esfuerzo normal, que puede ser de tracción o de compresión. Nosotros asumimos como si estuviese trabajando a tracción. Entonces, voy a cortar a la barra HI para poder abrir la estructura. Ahí estoy indicando en dónde voy a realizar el corte para poder abrir esta parte de la estructura. Bueno, resulta que este corte no es suficiente, ya que más arriba tengo otra parte que se encuentra cerrada. Pues ahí también tengo que hacer un corte. En este caso, me conviene, por simplicidad, efectuar el corte ahí
en la articulación que está cerca del nudo F. Hay una articulación cerca del nudo F. Pues ahí voy a realizar el corte. Por simplicidad. ¿Por qué por simplicidad? Resulta que sabemos bien que en una articulación no hay momento, no hay el esfuerzo interno denominado momento. Sí hay los esfuerzos normales y los esfuerzos de corte. Entonces, inmediatamente hago el corte en ese punto. Ahí voy a realizar el corte. Y bueno, pues antes de proseguir, por última vez, ¿alguien también se retiró? Bueno, no me dio tiempo para ver quién se ha retirado. Bien, jóvenes, continuemos entonces con la siguiente diapositiva. Les comento que los estoy recibiendo, no obstante el aviso que les hice en la clase anterior, porque el tema que estamos avanzando hoy es importantísimo y yo no lo voy a volver a repetir. Bueno, sé que hay algunos alumnos que lo están grabando y bueno, pues ahí tienen la oportunidad de ver nuevamente el tema que estamos viendo. Muy bien. Ahí está el pórtico donde ya estoy mostrándoles los cortes realizados para abrir la estructura. A la biela HI le he realizado un corte justo a la mitad de esa biela. Luego, cerca del nudo F, teníamos una articulación. También he realizado un corte. Y al final, ese es el resultado obtenido. Por lo tanto, podemos inmediatamente determinar el grado hiperestático interno. Bien, al cortar la biela, en el punto donde he realizado el corte, aparece el esfuerzo interno que hay en la biela, que en este caso es un esfuerzo normal, que puede ser tracción o compresión. Asumimos que es de tracción. Y ese esfuerzo que aparece en la biela es otra incógnita hiperestática, que la vamos a identificar. Recuerden que las incógnitas hiperestáticas externas las había identificado con X1, X2, X3, X4, X5. Prosiguiendo con esa numeración, ahora al esfuerzo interno que aparece en la biela al cortarla, le voy a llamar X6. Luego, cerca del nudo F también hicimos un corte. El corte era sobre una articulación. Pues ahí aparecen los esfuerzos de corte, a los que le voy a llamar X7, y el esfuerzo normal, al que le voy a llamar X8. Por lo tanto, en cuanto al grado hiperestático interno, podemos ver que al cortar la estructura aparecen el 6, el 7 y el 8, que llegan a ser 3 incógnitas adicionales a las 5 que ya habíamos obtenido anteriormente. Y bueno, el grado hiperestático interno es igual al número de esfuerzos internos que aparecen en los lugares donde hemos hecho los cortes para abrir la estructura.
En este caso, ¿no? Tenemos 3 incógnitas hiperestáticas internas. Por lo tanto, esas incógnitas son X6, X7 y X8. Por lo tanto, el grado hiperestático interno es igual a 3. Bien, finalmente, para concluir esta parte, el grado hiperestático total es simplemente la suma del grado hiperestático externo más el grado hiperestático interno. Reemplazando la información obtenida, 5 más 3, pues 8. Listo, jóvenes. He hecho un repasito de lo que hemos visto la clase anterior. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, pero aprovechando eso, vamos a ver el alumno que llegó tarde. Vamos a la siguiente diapositiva. Bien, jóvenes. Como les iba comentando, he hecho un repaso de lo que hemos visto en la clase anterior y ahora sí, continuamos con el avance del programa analítico de la materia de CIP 204. Estamos viendo el método de las fuerzas. La primera etapa de este método consiste en calcular el grado hiperestático total. Bueno, suponiendo que ya, continuemos con el avance. Ahí me estoy planteando un pórtico. Voy a ver si estoy bien. No estoy bien. Me salté a otra diapositiva. Siguen llegando tarde. Ni modo. Bueno, voy a tener que hacer después una amonestación. Jóvenes, los que llegaron tarde hoy, y mire, 7:38, tengan la plena seguridad que el día sábado, ya sé qué voy a hacer. Ya sé qué voy a hacer. Bueno, el caso amerita, en vista de que han hecho caso omiso a mis recomendaciones de la anterior clase, el día sábado, para ingresar a clases, van a tener una tolerancia máxima de 10 minutos, ya no 15 minutos. La tolerancia es 10 minutos, más que suficiente, porque simplemente es un clic. Ustedes dan un clic, yo doy otro clic y ya están dentro del aula. Entonces, a partir del día sábado, la tolerancia ya no es 15 minutos, 10 minutos. Tomen debida nota, por favor, jóvenes. Bien, entonces, habiendo repasado lo visto en la anterior clase, ahora continuamos con el avance. Bueno, esta vez observarán, me estoy planteando un pórtico un tanto más sencillo del que estuve describiendo en las anteriores diapositivas. Es un pórtico hiperestático. Entonces, para este pórtico hiperestático, determinemos el grado hiperestático total. Para ello, empezamos determinando el grado hiperestático externo. Bien, pues bien, debo calcular el número de reacciones en los apoyos. En realidad me equivoco cuando digo que debo calcular. No, simplemente debo sumar
¿Cuántas reacciones hay en los apoyos? En un apoyo articulado fijo hay 2. En un apoyo empotrado hay 3. 2 más 3, 5. El número de ecuaciones de la estática es 3. Por lo tanto, el grado hiperestático externo, 5 menos 3, es 2. Esto significa que voy a tener 2 incógnitas hiperestáticas externas, que las voy a identificar con X1 y X2. Pues bien, de las 5 reacciones que voy a tener en este pórtico, a 2 de ellas debo elegir como incógnitas hiperestáticas. En este caso, elijo al momento en el nudo G, esa debe ser mi primera incógnita hiperestática, y luego a la reacción horizontal en el nudo F ha de ser mi segunda incógnita hiperestática. Bien, ahora determinemos el grado hiperestático interno. Observarán que la estructura planteada no es una estructura totalmente abierta. Hay una parte que está cerrada y esa parte que se encuentra cerrada la tengo que abrir haciendo un corte. Y nuevamente observarán que la barra de E es una biela y las bielas, si hacemos un corte, presentan un solo esfuerzo interno, el esfuerzo normal, que puede ser tracción o compresión. Eso no lo sabemos todavía, pero para los cálculos asumimos que es de tracción. Entonces, para abrir esta parte de la estructura, voy a realizar un corte justo a mitad de la biela. Y ahí, pues, voy a tener, al cortar, ha de aparecer un esfuerzo normal, al que voy a identificar con X3, o sea, la tercera incógnita hiperestática. Bueno, estamos calculando el grado hiperestático interno. Y habiendo cortado la biela, ¿no? Habiendo cortado la biela, ahí voy a tener una incógnita hiperestática, que es el esfuerzo normal en la biela y que le estoy llamando X3, ¿no? Y es la incógnita hiperestática interna, ya que X1 y X2 son incógnitas hiperestáticas externas. Entonces, pues, el grado hiperestático interno es tan solamente igual a 1. Por lo tanto, el grado hiperestático total, que es la suma del externo más interno, 2 más 1, el grado hiperestático total para el pórtico que en este caso estoy analizando es 3, lo cual significa que para la resolución de este pórtico hiperestático voy a manejar 3 incógnitas hiperestáticas, 2 externas y 1 interna. Proseguimos. Ahí está nuevamente la estructura hiperestática, donde además de la carga distribuida y la carga puntual que está con color rojo, estoy mostrando las incógnitas hiperestáticas. Bien, resulta que ahora, de aquí en adelante, a las incógnitas hiperestáticas las tengo que considerar como si fuesen cargas, Por ejemplo, acá tengo una carga distribuida, Q sub K más una carga puntual. Esas son las cargas externas propiamente dichas. Pero, repito, ahora, de aquí en adelante, a las incógnitas hiperestáticas las voy a considerar también como cargas. Bien, ahora, prosiguiendo con el método de las fuerzas, a continuación debo obtener, en base al pórtico que en este momento estoy describiendo, en base a este pórtico, debo determinar la estructura
principal. Debo obtener la estructura principal, también denominada la estructura isostática equivalente. Bueno, ¿y cómo se obtiene la estructura principal o la estructura isostática equivalente? Para ser más específicos, lo que voy a obtener a continuación es la estructura denominada estructura isostática equivalente. O sea, esta estructura hiperestática la voy a transformar en una estructura isostática, pero equivalente. Al decir equivalente, estoy diciendo que la estructura isostática que voy a obtener a continuación ha de tener un comportamiento idéntico al de la estructura hiperestática inicialmente planteada. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se obtiene la estructura isostática equivalente? Bueno, se obtiene modificando los apoyos de la estructura hiperestática. Esta estructura hiperestática presenta dos apoyos, un apoyo empotrado en el nudo G y un apoyo articulado de segundo género en el nudo F. Pues bien, debo modificar estos dos apoyos para transformar la estructura hiperestática en lo que he denominado la estructura isostática equivalente. Bueno, en términos generales, el concepto que debemos manejar para obtener la estructura isostática equivalente dice lo siguiente. Para obtener la estructura isostática equivalente, se deben modificar los apoyos de la estructura, se deben modificar todos aquellos apoyos de la estructura hiperestática en donde hay incógnitas hiperestáticas externas. Repito, se deben modificar todos aquellos apoyos en donde hay incógnitas hiperestáticas externas. En este caso, esta estructura tiene dos apoyos y en ambos apoyos hay incógnitas hiperestáticas. En G está la incógnita hiperestática X1. En F está la incógnita hiperestática X2. Por lo tanto, ambos apoyos debo modificarlo. Bien, veamos entonces. La estructura isostática equivalente es la misma estructura, observen, pero observarán que no he colocado apoyos. Es la estructura hiperestática, pero observen, en esto que estoy llamando estructura isostática equivalente, no he colocado los apoyos. Es que los voy a modificar. Bueno, empecemos con el nudo F. En el nudo F, yo tengo un apoyo articulado fijo. Y observen que la incógnita hiperestática ¿ya? Es una fuerza horizontal. Por lo tanto, este apoyo articulado fijo lo tengo que reemplazar por otro apoyo que permita desplazamiento en la dirección de la incógnita hiperestática X2. Bueno, eso por un lado. Vamos al nudo G. En el nudo G hay un apoyo empotrado. Y la incógnita hiperestática es un momento.
Pues bien, este apoyo empotrado lo tengo que modificar y lo voy a reemplazar por otro apoyo que permita desplazamiento angular. ¿Por qué desplazamiento angular? Porque la incógnita es un momento y los momentos van asociados a desplazamientos angulares. Pues bien, aquí va. En el nudo G, observen que el apoyo empotrado lo he reemplazado por un apoyo articulado fijo. Ahora sí, tengo un apoyo en el nudo G que al ser un apoyo articulado fijo, permite desplazamiento angular en el nudo G. O sea, permite desplazamiento angular en la dirección de la incógnita hiperestática X1. Y vamos ahora al nudo F. El nudo articulado fijo lo tengo que reemplazar por otro apoyo que permita desplazamiento horizontal. Ahí va. Entonces, observarán que en F he colocado un apoyo articulado móvil y es un apoyo que permite desplazamiento lineal en la dirección de la incógnita hiperestática X2. Y no es más, ahí tienen ustedes la estructura isostática equivalente. Ya es una estructura isostática, por cuanto, habiendo modificado los apoyos, ¿no? En los apoyos modificados, cuando analice la estructura, van a aparecer 3 reacciones. Recuerden que X1, X2, X3 ya no son reacciones, son cargas. Entonces, si hablamos de reacciones, en el apoyo que está en F va a aparecer una reacción vertical. En G, una vertical y una horizontal. 3 reacciones. Y como para un pórtico plano, 3 son las ecuaciones fundamentales de la estática, pues no voy a tener ningún inconveniente en calcular esas reacciones. Bien. Entonces, en resumen, en base a la estructura hiperestática planteada, debemos obtener la estructura isostática equivalente modificando los apoyos en la estructura hiperestática. Bueno, X1, X2 y X3 son las incógnitas hiperestáticas en este problema. Prosiguiendo. Ahora, de aquí en adelante, voy a analizar tomando como base la estructura isostática equivalente. Voy a analizar la estructura isostática equivalente. Se supone que dato conocido es la carga distribuida. Se supone que dato conocido es la carga puntual. Sin embargo, las otras cargas, que son X1, X2 y X3, no las conocemos. Obviamente, son nuestras incógnitas hiperestáticas, ¿no? Pues mi estructura isostática equivalente es una estructura isostática. Sin embargo, no la puedo analizar porque no tengo los valores de X1, X2 y X3. Bueno, resulta que hay un método donde sí se puede analizar, ¿ya? La estructura isostática equivalente, pero se sabe que ese método es extremadamente complejo. Es extremadamente complejo, ya que hay que analizar las deformaciones que experimenta esta estructura. Bueno, resulta que hay una manera sencilla de analizar la estructura isostática equivalente.
Y eso consiste en aplicar el principio de superposición de efectos. Bueno, antes de aplicar el principio de superposición de efectos para el análisis de la estructura isostática equivalente, a continuación me voy a plantear la estructura que se denomina la estructura principal. Bueno, la estructura principal es la estructura que estoy denominando isostática equivalente, pero sin las cargas, sin nada de cargas. Ahí está. Esa es la estructura principal. La estructura isostática denominada equivalente, pero sin ninguna carga. Esa es la estructura principal. Pues bien, ahora, a continuación, vamos a resolver la estructura isostática equivalente aplicando el principio, ¿ya? El principio de superposición de efectos, ¿no? Ahí está mi estructura isostática equivalente, que la estoy identificando con la letra E mayúscula. Y aplico inmediatamente el principio de superposición de efectos, ¿no? Aplico el principio y aplicando el principio de superposición de efectos, ¿ya? Esta estructura la vamos a analizar en primera instancia, tomando en cuenta solamente la carga externa propiamente dicha, o sea, Q sub K y P sub K. Luego la vamos a analizar tomando en cuenta solamente a X1. Luego la vuelvo a analizar tomando en cuenta solamente a X2. Y finalmente la vamos a analizar tomando en cuenta solamente X3. O sea, la vamos a analizar por partes. Y luego, una vez analizado por partes, la solución final es simplemente la suma de los resultados obtenidos en cada parte en que ha sido dividida la estructura para su análisis. Entonces, apliquemos el principio de superposición de efectos conforme acabo de explicar. Uy, a ese alumno sí ya no lo recibo. Bien, entonces, ahí está la estructura y dije que en primera instancia la vamos a analizar tomando en cuenta la carga externa propiamente dicha. Ahí está. Pues bien, como el valor de Q sub K y P sub K se supone que son datos conocidos y la estructura es isostática, pues no nos hacemos ningún problema en calcular reacciones y calcular los esfuerzos internos al interior de la estructura. Bien, a esta estructura, que no es otra cosa que la estructura principal sometida a la carga externa propiamente dicha, la vamos a llamar la estructura E sub 0. Ahora, la carga propiamente dicha no siempre va a ser una carga distribuida más una carga puntual. La carga propiamente dicha puede ser la temperatura, puede ser la carga, la temperatura, puede ser el asentamiento que sufren los apoyos, bueno, y cualquier tipo de carga externa propiamente dicha. Bien, una vez analizado E sub 0, proseguimos ahora, ¿no? E sub 0 es la estructura principal con la carga externa propiamente dicha. A continuación, más. Ahora vamos a analizar para X1. Vamos, ahí está. Ahí está la estructura principal y la carga es X1. La tenemos que analizar
para X1. Bien, pero resulta que no tenemos el valor de X1. No tenemos el valor de X1. Pues bien, lo que vamos a hacer es darle un valor a X1. Le podemos dar cualquier valor, pero por simplicidad le vamos a dar un valor unitario. Vamos a asumir que X1 vale 1. Pues ahora, bajo estas condiciones, sí puedo calcular esta estructura. Asumiendo que X1 vale 1, la analizo en su totalidad. Y a esto, que está entre llaves, le vamos a llamar, antes de ello, disculpe, ya, pero resulta que, bueno, vamos a analizar esta estructura asumiendo que X1 vale 1, pero eso generalmente no es cierto. X1 generalmente no sale 1. Sin embargo, lo analizamos asumiendo que vale 1. Luego, más adelante, cuando ya tengamos el valor de X1, pues lo analizado, asumiendo que X1 es igual a 1, lo multiplicamos por el valor verdadero de X1. Pues bien, a esto que está entre llaves le vamos a llamar la estructura E1. Le vamos a llamar la estructura E1. ¿Qué es la estructura E1? Es la estructura principal con la carga X1 igual a 1. Proseguimos. Ahora, agarro nuevamente la estructura principal y le aplico como carga X2. Y resulta que no conocemos X2. Pues bien, también le damos un valor unitario, calculamos reacciones. Para este valor unitario, calculo reacciones, esfuerzos internos y todo lo demás. Luego, todo eso lo voy a multiplicar por el valor verdadero de X2, que aún no lo conozco. Bueno, a esto que está entre llaves le vamos a llamar la estructura E2. Le vamos a llamar la estructura E2. ¿No? E2 es la estructura principal con la carga X2 igual a 1. Proseguimos. Ahora, finalmente, agarramos la estructura principal y aplicamos como carga X3, que también no se conoce, le damos un valor unitario y para ese valor unitario hacemos el análisis. Calculamos reacciones, esfuerzos internos. Y eso que está entre llaves, más adelante, pues lo multiplicamos por el valor verdadero de X3, que no lo conozco aún todavía. Bien, y a esto que está entre llaves le llamamos la estructura E3. Pues bien, habiendo ya concluido la aplicación del principio de superposición, dice que la estructura inicialmente planteada es igual a la estructura y pues
Bien, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Suponiendo que estoy en un trabajo de consultoría y el gerente de la empresa consultora, pues me deja un trabajo. Me dice, ingeniero, necesito a la brevedad posible, que me calcule las reacciones en el pórtico, ¿no? Ya que esas reacciones, en base a esas reacciones, se van a diseñar las fundaciones o los cimientos, y lo necesito urgente. Luego, agarro el trabajo que me han dado y observo que la carga es una carga uniformemente distribuida. Es una carga uniformemente distribuida. De magnitud igual a Q. Y bueno, veo el trabajo que me han encargado y de repente me doy cuenta de que el gerente no me dio el valor de Q. No me dio el valor de Q. Y él me dice, urgente, esto es urgente. Bueno, inmediatamente agarro mi celular, lo llamo y no contesta el teléfono. Por todo medio trato de comunicarme y nada, señor. Y hay una palabra que dice urgente. Pues, ¿qué tendría que hacer en este caso? ¿Qué tendría que hacer en este caso? ¿Será que, ni modo, pues, yo no tengo la culpa? No me dan el valor de Q, no contesta su teléfono. Bueno, él viene al mediodía. Ingeniero, ¿cómo ya no tiene las reacciones? No, señor, usted no me dejó la carga. Uy, qué bruto soy, ¿cómo no le dejé la carga? Bueno, lo que pasa, señores, en este caso tendríamos que operar de la siguiente manera. Al valor de Q le doy un valor unitario, 1 kilonewton por metro lineal. Lo analizo para un valor unitario. Y suponiendo que para ese valor unitario, aquí me sale 40 kilonewtons, aquí me sale, qué sé yo, 60 kilonewtons, y el momento me sale, qué sé yo, 20 kilonewton metro, ¿no? Trabajando para este valor unitario. Luego aparece el gerente al mediodía, ingeniero, ¿cómo él lo calcula? Bueno, sí lo he calculado, pero usted no me dio la carga. Uy, ingeniero, la carga vale 3. Muy bien, si la carga vale 3, entonces todo esto que ha sido analizado para un valor unitario, simplemente lo tengo que multiplicar por 3. Por lo tanto, las reacciones las voy a tener inmediatamente. 30 por 40, 120. 30 por 60, 180. 30 por 20, 60. Aquí están, estas son las reacciones.
y lo voy a hacer en brevísimos segundos. Bueno, más o menos esta es la idea del método de las fuerzas, ¿no? Hay un valor que no conocemos. Pues bien, lo que hacemos es resolverlo para un valor unitario. Y luego, para más adelante, cuando ya tenga el valor verdadero de la carga, todo eso que fue analizado para un valor unitario, lo multiplico por el valor verdadero de la carga. Y este pequeño ejemplo que les estoy describiendo no solamente se aplica dentro del campo del análisis de estructuras, ¿no? Resulta que, pues, cuando a uno le encargan realizar un determinado trabajo, pues generalmente el trabajo presenta una serie de imprevistos, algo que no se tenía planificado. Pues es ahí donde el ingeniero tiene que hacer funcionar su ingenio para dar solución a ese problema. Un tiempo, hace muchos años atrás, trabajé en la empresa Apolo, una de las empresas más grandes de Bolivia. Pues les comento que ahí había un ingeniero, el ingeniero Rubén Darío Cuellar. Ese ingeniero, le cuento de hace unos 30 años atrás, ese ingeniero ganaba 18.000 bolivianos. Le estoy contando de hace 30 años atrás. Y, bueno, él no era el único ingeniero. Había todo un plantel de ingenieros. Los otros ingenieros, el que más ganaba era 10.000. 10.000. Luego viene 9.000, 8.000, 7.000. Y bueno, el que menos ganaba, había un ingeniero que ganaba $800. Había un ingeniero que ganaba $800. Y bueno, yo me fijé ese detalle y comparé este con este. ¿Y por qué este gana tanto y este otro? Pues un día de esos viene el gerente, lo llama a todos los demás ingenieros y le dice de una obra que se estaba ejecutando en Montero, ¿ya? De una obra que estaban haciendo en Montero. Viene el gerente y agarra a 3 ingenieros y le dice que por favor resuelvan el problema hasta el mediodía. Bueno, vi que los 3 estaban trabajando toda la mañana. Llega el mediodía y llega el gerente y le dice, ya está, 5 minutitos más, ingeniero, dice. Bueno, pasó 5 minutos y nada. Y de repente el ingeniero dice, a ver, ¿dónde está Rubén Darío Cuellar? Lo llama a Rubén Darío Cuellar y dice, sí, ingeniero, mira, por favor, ayúdales a resolver el problema rápido, lo necesito urgente. ¿El qué hizo? Agarró los papeles que ellos estaban calculando y solito se fue a su oficina y al poco rato, no tardó mucho, ya estaba con el problema resuelto. Entonces dije, pues con razón, había la diferencia entre 18.000, ¿no? Y 800. Ojo, 800 bolivianos, por si acaso. Esto es boliviano, no me equivoqué al decir $800. ¿No? Y así. Y me acuerdo que al ingeniero de 800 bolivianos, un día me llama, ingeniero, entrégale esta carta al ingeniero, no me acuerdo su nombre. Cuando ya lo voy a entregar, cuando en medio camino leo la carta, era la carta de despedida. Y me lo dieron a mí. No, pues me puse triste porque ni modo, pues tenía que obedecer. Fui y se lo entregué al ingeniero, esto me han entregado. Y listo. Bueno, jóvenes, nos vamos a dar, jóvenes, un descansito de 10 minutos.
Tengo 8:15 hasta las 8:25. Por favor, un descansito de 10 minutos. Ok, ingeniero. Está bien, ingeniero. Aplicando el principio de superposición de efectos. O sea, voy a volver a explicar cómo la estructura isostática equivalente se la analiza por partes. Se la analiza por partes. Primero, para la carga externa propiamente dicha, que es esta carga distribuida más esta carga puntual. Luego, para la carga X1, luego para la carga X2 y finalmente para la carga X3. Y como de antemano no conocemos los valores de las incógnitas hiperestáticas X1 y X3, lo que hacemos, conforme acabo de explicar, a las incógnitas hiperestáticas les damos un valor unitario. Entonces, pues nuevamente voy a volver a explicar el principio de superposición de efectos. Pues empecemos. Primeramente, analizamos la estructura principal sometida a la carga propiamente dicha. Recuerden que a esta estructura se le denomina la estructura E sub 0. Y el análisis, pues, consiste en calcular las reacciones en los apoyos y los esfuerzos internos. Una vez calculado reacciones y esfuerzos internos, continuamos determinando las deformaciones que experimenta la estructura E sub 0. Y para el cálculo de las deformaciones tenemos que aplicar el método de los trabajos virtuales. Pues pasemos entonces al análisis de las deformaciones de la estructura E sub 0. Pues bien, debido a la carga distribuida y puntual, asumo de que la estructura se deforma de la manera como estoy mostrando en línea segmentada. De manera tal que el apoyo articulado móvil que está en el nudo F experimenta un desplazamiento lineal hacia la izquierda y que el nudo G, donde hay un apoyo articulado fijo, experimenta un cierto desplazamiento angular. Bueno, entonces, ahí con línea segmentada, repito, muestro la deformación que experimenta la estructura E sub 0. Y dije que ahora, aplicando el método de los trabajos virtuales, tenemos que calcular los desplazamientos angulares y los desplazamientos angulares y lineales que experimentan los nudos de la estructura. Pero, sin embargo, lo que realmente nos interesa calcular en cuanto a desplazamientos se refiere son los desplazamientos correspondientes a las incógnitas hiperestáticas. Repito, lo que realmente nos interesa es calcular los desplazamientos correspondientes a las incógnitas hiperestáticas. O sea, lo que nos interesa del nudo G es calcular el desplazamiento angular del nudo G.
Lo que nos interesa del nudo F es el desplazamiento lineal horizontal del nudo F. Y finalmente, lo que nos interesa de la biela que fue cortada en dos es el desplazamiento lineal relativo de los nudos que estoy llamando N1 y N2. Recuerden que en principio la biela era una sola, desde el nudo D hasta el nudo E. Pero luego hemos tenido que realizar un corte. Al realizar un corte ya tengo dos barras. Por lo tanto, lo que antes era un solo nodo se convierte en dos nudos, que le estoy llamando N1 y N2. Pues bien, lo que tengo que calcular ahora, en este punto donde he hecho el corte, es el desplazamiento lineal relativo de los nudos N1 y N2. Entonces, vamos inmediatamente a identificar previamente esos desplazamientos. Bueno, en el nudo G necesito calcular el desplazamiento angular que experimenta el nudo G. A ese desplazamiento angular lo voy a identificar de la siguiente manera. Como la incógnita en ese nudo es X1, a ese desplazamiento le voy a llamar delta 1. Ahí va, le voy a llamar delta 1. Luego, al desplazamiento lineal en el nudo F, le voy a llamar delta 2. Delta 2. Y luego, al desplazamiento lineal relativo de los nudos N1 y N2, le voy a llamar delta 3. Delta 3. Bueno, sin embargo, al 1 y al 2 y al 3 le acompaña un segundo subíndice, que es 0. Con esto, lo que quiero indicar que los desplazamientos delta 1, delta 2 y delta 3 son desplazamientos que le corresponden a la estructura E sub 0. A la estructura E sub 0. O, en otros términos, delta 1, 0, delta 2, 0 y delta 3, 0 son los desplazamientos en la dirección de las incógnitas hiperestáticas debido a la carga externa propiamente dicha. Y estos desplazamientos se los debe calcular aplicando el método de los trabajos virtuales. Listo. Y con eso habremos concluido el análisis para la estructura E sub 0. Bien, ahora vamos a la siguiente carga. Más, la siguiente carga es X1, cuyo valor sabemos que no lo tenemos, por lo tanto, le damos un valor unitario. Y para ese valor unitario, analizamos la estructura, calculamos reacciones en los apoyos, calculamos los esfuerzos internos, ¿no? Y a ese análisis le llamamos E sub 1. O sea, E sub 1 es la estructura principal analizada con la carga X1, asumiendo que X1 vale 1. Pero una vez calculadas las reacciones y los esfuerzos internos, también tenemos que calcular las deformaciones. También tenemos que calcular las deformaciones. Pero antes de ello, a todo lo que está entre llaves lo tengo que multiplicar por el valor verdadero de X1 que aún no lo tenemos. Pues bien, entonces falta analizar las deformaciones. Asumo que debido a esta carga, la estructura se deforma aproximadamente de la forma como estoy mostrando en líneas segmentadas. Y bueno,
Lo que interesa calcular en cuanto a las deformaciones son las deformaciones correspondientes a las incógnitas hiperestáticas. O sea, lo que me interesa calcular es el desplazamiento angular del nudo G, ya que ahí está la incógnita X1. Y a ese desplazamiento angular le voy a llamar delta 1. También, vamos por partes, ahí lo que me interesa calcular es el desplazamiento angular que le voy a llamar delta 1. Delta 1. Luego, para el nudo F, lo que me interesa calcular es delta 2. Y para los nudos N1 y N2, lo que me interesa calcular es el desplazamiento lineal relativo que le voy a llamar delta 3. O sea, nuevamente calculamos las deformaciones en la estructura E1, pero las deformaciones que se calculan son aquellas que le corresponden a las incógnitas hiperestáticas. Y le llamo delta 1, delta 2 y delta 3. Pero hay un segundo subíndice, que es el 1. El segundo subíndice me dice que esas deformaciones son para la estructura E1. O bien también lo interpretamos de esta manera. Delta 1, 1, delta 1, 1, delta 2, 1 y delta 3, 1 son las deformaciones en la dirección de las incógnitas hiperestáticas debido a X1. X1 es la carga en este caso. Y debido a esta carga, pues la estructura se deforma. Y de todas las deformaciones que experimenta la estructura, solamente nos interesa conocer las deformaciones correspondientes a las incógnitas hiperestáticas. Entonces, delta 1, 1, delta 2, 1 y delta 3, 1 son deformaciones debido a X1 con valor unitario. Luego proseguimos, más, ahí está la estructura principal. Ahora la carga es X2. A X2 le damos un valor unitario y con eso inmediatamente calculamos reacciones, esfuerzos internos y todo lo demás. Y luego analizamos las deformaciones. Bueno, debido a esta carga, que es X2 con valor unitario, estimo que ahí está la deformada de la estructura con línea segmentada. Por lo tanto, lo que me interesa conocer es del nudo G, su desplazamiento angular, delta 1, del nudo F, el desplazamiento lineal, delta 2, y de los nudos N1 y N2, el desplazamiento lineal relativo que le llamo delta 3. Y también hay un segundo subíndice que es el número 2. El segundo subíndice es para indicar que estos desplazamientos son debido a la carga X2 con valor unitario. Y obviamente estos desplazamientos los tenemos que calcular aplicando el método de los trabajos virtuales. Bien, proseguimos. Y finalmente, ahí está la estructura principal y esta vez la carga es X3, cuyo valor no lo conocemos, pero le damos un valor unitario y para ese valor unitario calculamos reacciones, esfuerzos internos, ¿no? Y las deformaciones. Estimo que para esta carga, que es X3, ahí está la deformada de la estructura. De esas deformaciones lo que me interesa es en el nudo G, el desplazamiento angular, delta 1, en el nudo F, el desplazamiento lineal delta 2, y en los nudos N1 y N3, el desplazamiento lineal relativo que le llamo delta 3.
pero también hay un segundo subíndice. El segundo subíndice me dice que estos desplazamientos es debido a la carga X sub 3 con valor unitario. Y estos desplazamientos se calculan aplicando el método de los trabajos virtuales. Bien, una vez concluido los análisis de las estructuras E sub 1, E sub 0, E sub 1, E sub 2 y E sub 3, inmediatamente podemos plantearnos una ecuación denominada, podemos plantearnos la ecuación del principio de superposición de efectos, que ya lo mostré hace un momento, ¿no? Y como veremos a continuación, miren, ahora les estoy mostrando la estructura inicialmente planteada. Esta es la estructura. Y a continuación les muestro la estructura isostática equivalente. Y esta estructura isostática equivalente la hemos analizado por partes, aplicando el principio de superposición de efectos. Y la ecuación de superposición de efectos dice que la suma de los resultados obtenidos en E sub 0 más los resultados obtenidos en E sub 1 por el valor verdadero de X1 más los resultados obtenidos en E sub 2 multiplicado por el valor verdadero de X2 más los resultados obtenidos en E sub 3 por el valor verdadero de X3 me tiene que dar los resultados en la estructura isostática equivalente. ¿No? Ahí está la estructura inicialmente planteada y ahí está la estructura isostática equivalente. Esta es la que lo hemos analizado aplicando el principio de superposición de efectos. Pues bien, ahora, la estructura isostática equivalente, le llamamos equivalente, ¿no? La estructura equivalente, por el hecho de que los resultados finales tienen que ser compatibles con el de la estructura inicialmente planteada. Y compatibles principalmente en lo que hace a las deformaciones. Pues bien, ¿qué deformaciones hemos considerado en la estructura isostática equivalente? Hemos considerado el desplazamiento angular del nudo G, el desplazamiento lineal horizontal del nudo F y el desplazamiento lineal relativo de los nudos N1 y N2. Pues bien, observemos la estructura inicialmente planteada. En el nudo G hay un empotramiento. Y si es así, ahí no hay desplazamiento angular. En el nudo F tenemos un apoyo articulado fijo y ahí no hay desplazamiento lineal horizontal. Luego, la biela DE no está seccionada, no está dividida. Por lo tanto, aquí no hay desplazamiento lineal relativo. No hay desplazamiento lineal relativo. O sea, el desplazamiento angular en G es 0. El desplazamiento lineal horizontal en F es 0. Y justo a mitad de la biela de E no hay desplazamiento lineal relativo. Por lo tanto, ¿no? Hablando del desplazamiento angular en G, delta 1 es 0. Por lo tanto, si yo sumo el resultado que obtuve en E sub 0 más el resultado que obtuve estoy hablando del desplazamiento angular en G, la suma del desplazamiento angular obtenido en E sub 0
más el desplazamiento angular obtenido en E sub 1 por X1, más el desplazamiento angular obtenido en E sub 2 por X2, más el desplazamiento angular obtenido en E sub 3 por X3, tiene que ser igual a 0, ya que la estructura isostática se dice equivalente porque tiene que ser compatible con la estructura inicialmente planteada. Y para que sea compatible, ¿no?, al aplicar el principio de superposición de efectos, la suma de todo esto me tiene que reproducir lo que dice la estructura inicialmente planteada. Y la estructura inicialmente planteada me dice que en el nudo G el desplazamiento angular es 0. Y por lo tanto, aplicando el principio de superposición de efectos, eso tiene que dar 0. De manera similar, para el desplazamiento lineal en el nudo F, ¿ya?, la estructura muestra un apoyo articulado fijo, por lo tanto, delta 2 es 0. O sea, aplicando el principio de superposición de efectos, los diferentes desplazamientos obtenidos en E sub 0, en E sub 1 y en E sub 2 y en E sub 3, estos últimos multiplicados por X1, X2 y X3, tiene que ser igual a 0. Y finalmente, para el desplazamiento lineal relativo de los nudos N1 y N2, también eso tiene que ser igual a 0. De esa manera, se llega a obtener, bueno, luego tenemos que calcular, volviendo para atrás, tengo que calcular cuántas deformaciones aplicando el método de los trabajos virtuales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 desplazamientos tengo que calcular aplicando el método de los trabajos virtuales. Y bueno, para trabajar de manera ordenada, es importante construir una tabla, donde en la tabla, ¿no?, para las distintas barras que componen la estructura, acá debo ir anotando las ecuaciones analíticas del momento flector, ¿no?, en la barra 1 hasta la barra 8, correspondientes a la estructura E sub 0. Luego, habiendo analizado la estructura E sub 1, también aquí debo anotar las ecuaciones analíticas de los momentos flectores para las diferentes barras. De igual manera, para la estructura E sub 2 y para la estructura E sub 3, en esta tabla debo anotar las ecuaciones analíticas de los momentos flectores, ¿no? Y los tengo que identificar así: M sub 0, M sub 1, M sub 2, M sub 3. Y X, que es la variable. Luego, inmediatamente, ahí está la fórmula para el cálculo de las deformaciones. Bueno, en este caso, como se trata de un pórtico plano, no se toma en cuenta los normales, los cortantes, los torsores no hay temperatura y, bueno, pues tampoco hay asentamiento de los apoyos ni apoyos elásticos. Por lo tanto, tan solamente queda el término que tome en cuenta a las deformaciones debido al momento flector. Entonces, con esta ecuación tenemos que calcular las 12 deformaciones que corresponden a la estructura que he estado analizando. Para ello, recordarán ustedes que cuando aplicamos el método de los trabajos virtuales, ¿no?, por un lado tengo la estructura con la carga real y por otro lado tengo que tener la estructura con la carga virtual. Y la carga virtual varía según qué tipo de desplazamiento vaya a calcular. Bueno, resulta que aquí no es necesario aplicar los conceptos de estructura con carga real y de estructura con carga virtual. No es necesario aplicar esos conceptos, ya que esta ecuación, observen, la estoy planteando con subíndices. Y si lo hago de esa manera, no necesito estar sabiendo cuál es la estructura con la carga real y cuál es la estructura con la carga virtual. Ya que de esta expresión
Generalmente EI es una constante y esa constante pues lo sacamos fuera de la integral y lo llevamos al miembro izquierdo. Por lo tanto, aplico esta fórmula, ¿no? Por ejemplo, si quiero calcular, por decir, el delta 1, 0, miren, el delta 1, 0, bueno, estoy aplicando esta de acá, es simplemente m sub 0 por m sub 1 sobre EI. Donde, volviendo para atrás, se supone que aquí lo voy a tener el m sub 0 y aquí lo voy a tener el m sub 1. O sea, saco de esta columna y de esta columna los valores que tengo que reemplazar en esta integral. De manera similar, para calcular el delta 2, 0, ¿no? De la tabla, me voy a la columna m sub 0 y a la columna m sub 2 y de ahí tengo que sacar esos valores o esas ecuaciones analíticas para luego resolver estas integrales. Entonces, esa tabla es imprescindible construirla para trabajar de manera ordenada. Ahora, el delta 1, 0, el delta 2, 0 y el delta 3, 0, ¿no? El subíndice 0 me dice que estas deformaciones corresponden a la estructura E sub 0. Y la estructura E sub 0 es la estructura principal sometida a la carga externa propiamente dicha. Luego, tenemos la estructura E sub 1, E sub 2 y E sub 3. La estructura E sub 1 es la estructura que lleva como carga X1 con valor unitario. Y ahí calculamos el delta 1, 1, el delta 2, 1 y el delta 3, 1. Luego, para X2 igual a 1, pues obtenemos el delta 1, 2, el delta 2, 2 y el delta 3, 2. Y finalmente, para la estructura E sub 3, donde la carga es X3 igual a 1, obtenemos el delta 1, 3, el delta 2, 3 y el delta 3, 3. Y luego, acá les estoy mostrando la ecuación de Robert Hooke, que dice que la fuerza es igual a un coeficiente por el desplazamiento. Este coeficiente se denomina coeficiente de rigidez. Ahora, yo de ahí puedo despejar el desplazamiento. Puedo la deformación o el desplazamiento, donde el coeficiente de rigidez pasa al otro miembro y multiplica, pasa a dividir a F. Ahora, 1 dividido entre el coeficiente de rigidez da lo que en resistencia de materiales le llamamos el coeficiente de flexibilidad. La letra F representa el coeficiente de flexibilidad, donde en esta última expresión delta es el desplazamiento, F es la fuerza. F es la fuerza o la carga que produce ese desplazamiento. Pero, ¿qué pasa si la carga es igual a 1? Como en estos casos, X sub 1 igual a 1, X sub 2 igual a 1, X sub 3 también igual a 1, ¿no? ¿Qué pasa si la carga es igual a 1? Entonces, si la carga es igual a 1, el desplazamiento es igual al coeficiente de flexibilidad. El desplazamiento es igual al coeficiente de flexibilidad. Entonces, denominamos coeficiente de flexibilidad a aquellos desplazamientos producidos por una carga unitaria. Entonces, delta 1, 1, delta 2, 1 y así sucesivamente hasta delta 3, 3 se denominan coeficientes de flexibilidad, ya que son deformaciones debido a cargas unitarias, ¿no? Si la carga es unitaria, el desplazamiento es igual al coeficiente de flexibilidad. Bueno,
Entonces, esos son los coeficientes de flexibilidad. Y bueno, ahí están las ecuaciones que se denominan ecuaciones de compatibilidad elástica de la estructura. La primera me dice que el desplazamiento angular en la estructura inicialmente planteada tiene que ser 0, el desplazamiento lineal 0 y el desplazamiento lineal relativo igual a 0. Una vez calculado los desplazamientos, delta 1, 0, 2, 0, 3, 0, delta 1, 1 y toditos los desplazamientos, lo que vamos a tener al final es un sistema de ecuaciones de tipo lineal, ¿no? En este caso, 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Las incógnitas han de ser x1, x2 y x3. Hay que resolver este sistema lineal de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Pero para ello, previamente, repito, aplicando el método de los trabajos virtuales, conforme mostré en la anterior diapositiva, hay que calcular cada uno de estos desplazamientos. Posiblemente ese sea el trabajo más moroso en la aplicación de este método. Bien, jóvenes. Y con esto hemos concluido la clase correspondiente a el día de hoy. Bien, más adelante vamos a ver ejemplos de aplicación y verán que la aplicación en la práctica es más sencillo que la teoría. Bien, jóvenes, no es más, me van a disculpar, tengo clases ahorita a continuación de otra materia y me despido hasta el próximo sábado. Hasta luego a todos ustedes. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego.